Vamos bien al hay que ahorrar. Al hablar sobre las consecuencias de la recesión económica, el presidente López Obrador pidió a la gente ahorrar. Aunque su administración no ha cedido a las peticiones de apoyos hechas por cámaras y organismos empresariales, hoy el presidente anunció estímulos a quienes inviertan en la región sur-sureste de México. Veamos el contexto. Hay que ahorrar, aunque sea poco lo que reciben, cuidarlo. Este sábado el presidente López Obrador dijo que la pandemia precipitó la caída del modelo económico neoliberal, ocasionando la peor recesión desde 1929. Estimó que en México se han perdido al menos 500,000 puestos de trabajo y citó la caída del 6.6% del Producto Interno Bruto hecha por el Fondo Monetario Internacional. Dijo que una mayor caída se frenó gracias a los programas sociales y créditos otorgados por su administración. Nuevamente destacó el aumento en el envío de remesas durante marzo y previó un nuevo aumento en abril, pero el mismo Banco de México ha señalado que en abril la cifra bajará por la histórica pérdida de empleo registrada en Estados Unidos. Hace un mes, López Obrador dijo que México tiene muchas fortalezas para enfrentar la crisis económica y emitió un decreto de rescate económico. Anunció la desaparición de 10 subsecretarías aún pendientes de definir y acciones sobre 3 ejes: aumento de la austeridad en su gobierno, creación de empleos con grandes obras de infraestructura como el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, y más presupuesto a programas sociales y créditos para microempresas formales e informales. Dijo que no habría condonación de impuestos ni planes de rescate, pero esta mañana anunció que a las empresas que se instalen en el corredor del Istmo se les reducirá el pago del ISR, IVA y otros apoyos para fortalecer la región. Este sábado reiteró que el país no había tenido que pedir prestado y volvió a llamar a la gente a ahorrar lo mucho o poco que tenga. Punto y contrapunto. La pandemia. Primer tema a discutir esta noche de lunes, y hoy nos acompaña desde la remota distancia Dolores Aragón, académica e investigadora. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida a Nueva Cuenta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy buenas noches. Buen inicio de semana a todas y a todos. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, pues ya empezamos ahora sí a debatir un poco más a fondo los temas económicos. Evidentemente la crisis sanitaria no ha terminado, pero el mundo ya empieza también a ver las maneras de cómo reactivar la economía. Estamos viendo ya en Estados Unidos negocios que están reabriendo, en España también el relajamiento de algunas zonas del país, la apertura de bares, la apertura de negocios de ropa. Hoy se fue muy viral el que varias gente asistiera a algunos negocios de ropa española a comprar, y también muchas críticas al respecto. ¿Cómo ves estas medidas económicas que está anunciando ya el presidente López Obrador? Vamos a empezar con Eder, estos apoyos a quien invierta en el sureste, y también si quieres comentar sobre las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial, que de cierta manera intentan también abonar a la manera en la cual el gobierno de México puede hacer frente a la crisis económica. ¿Cómo lo ves, Eder? Yo creo que hay un escenario muy interesante que se nos presenta post-COVID, porque, como bien lo han mencionado, después de la cuarentena viene toda la etapa de la recuperación económica. Bien sabemos que la recesión económica ya estaba tocando la puerta antes de que supiéramos de la existencia del coronavirus en diciembre del año pasado. Entonces, hay un debate que está muy, muy interesante y que francamente yo creo que rebasa por mucho las posturas coyunturales de algunos sectores de la sociedad en México. Hay un debate global sobre que varios países y varias organizaciones progresistas están haciendo en torno a la decadencia del sistema neoliberal y de este régimen económico que basa todo, que pone en el centro de las prioridades la ganancia y jamás hablan del desarrollo, del bienestar, perdón. Y en ese sentido, el presidente López Obrador ha sacado una serie de reflexiones, 8 reflexiones sobre la cuarentena, sobre la pandemia, que tienen que ver con este debate que se está dando a nivel global. Debate, por ejemplo, que la organización Progressive International ya también están pensando en otros modelos, otros acuerdos internacionales que permitan virar la realidad económica y social en todo el planeta. Y algunas de las cosas en donde coinciden es en fortalecer y volver a mirar hacia lo comunitario, a fortalecer los sistemas de salud, educación,
hacerlos universales, salud, educación y seguridad, hacerlos servicios universales. Plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta propuesta que nunca más una persona en el mundo debería quedarse privada del acceso a la salud por falta de recursos económicos. Otro de los temas que a mí me parece muy interesante es el llamado que hace él a fortalecer la fraternidad universal. ¿Se acuerdan cómo algunos personajes se burlaron cuando él hizo este llamado al G20, que después terminó en un acuerdo global de la ONU? Ahora lo vuelve a hacer, pero pensando en este escenario post-cuarentena, y eso a mí me parece muy interesante. A ver, a mí también me parece interesante, Lisa. Evidentemente, sí hay una discusión a nivel global de si este sistema económico que tenemos, tan capitalista y demás, está provocando más inequidad o no, y si va a haber un nuevo sistema una vez que termine esta crisis del COVID-19. Se nos ha enseñado algo para múltiples temas, no nada más para lo económico, también para lo medioambiental. Pero la realidad también es cierta, la realidad que también es cierta es que hay muchos empresarios, muchos consejos coordinadores empresariales que están volteando a decir, a ver, ese debate está interesante, pero lo que necesitamos es reactivar empleos, lo que necesitamos es no correr a gente, lo que necesitamos es hacer toda esta serie de cosas para poder reactivar la economía mexicana, que se va a caer casi en un 7%, de acuerdo con las propias palabras del mismo presidente López Obrador. ¿Es suficiente lo que propone la 4T o tendría que también voltear a ver lo que están poniendo sobre la mesa personajes como el Consejo Coordinador Empresarial y otros actores también? Yo creo que, como tú bien lo dijiste, Genaro, lo que nos está poniendo sobre la mesa esta crisis es precisamente el daño que ha hecho el desmantelamiento del Estado y sobre todo de los servicios públicos y de los esquemas solidarios. Es decir, si hoy en día estamos sufriendo para poder tener suficiencia de los servicios de salud, es precisamente porque hubo detrás políticas muy importantes para que cada quien de manera individual se procurara sus propios servicios de salud en un esquema donde la salud está plena y absolutamente segmentada y dividida. Y si tú tienes el infortunio de terminar en un hospital privado, sabrás que los médicos ya no forman parte necesariamente del staff permanente de los hospitales privados y que hay muchísimas más dificultades para lograr una atención integral en un mismo lugar. Sin embargo, también es cierto que uno, para poder intervenir frente a una posibilidad de crisis económica del tamaño que se nos viene, ¿no? Que justamente es indicativo que el presidente haya escogido el indicador más conservador de 6.6% de caída en el PIB, tienes que conocer cuál es la estructura de tu economía, y lo hemos dicho muchas veces aquí, cuáles son los sectores que están enfrentando mayores riesgos, cuáles son las capacidades productivas, cuál es la característica justamente de tu sector corporativo, si tienes micro, pequeñas y medianas empresas en su mayoría o si en realidad tu estructura es de grandes conglomerados. En ese sentido, las medidas siguen siendo insuficientes porque, digamos, el plan de recuperación económica tendría que estar basado en una matriz de riesgo-necesidad, donde tú pudieras priorizar quiénes son los sectores que van a estar más afectados, aplicar los estímulos necesarios, cortar la burocracia lo suficientemente rápido para que esos estímulos lleguen de manera pronta y expedita, y que eso entonces se vuelva una inversión más que un gasto. Como está planteado hoy en día, creo que los estímulos están en algunos sectores, sin embargo han llegado muy tarde y han llegado después de una relación muy tirante precisamente con parte de ese sector que tienen sus posibilidades reactivar ese sector corporativo del que depende la economía real del país, nos guste o no. Yo sigo pensando que este país necesita un gran pacto fiscal nuevo. Yo sigo pensando que este país necesita sanear su relación con los empresarios, empezando por los empresarios de la casa, ¿no? Y de la casa me refiero también al Palacio Nacional, y necesitamos sobre todo también entender justamente que para que todos podamos tener de esos servicios de los que hablaba Eder, que ningún mexicano se quede sin atención médica por falta de recursos, pues también tenemos que cambiar la estructura de nuestra economía informal, poder ofrecer cada vez trabajos mejor pagados, con mejores servicios, etcétera, y no continuar esta tendencia de precarización que hemos iniciado y que, por ejemplo, en el caso de los jornaleros digitales es muy evidente, ¿no? Claro. Entonces,
hay que trabajar todos en favor de un pacto, pero eso, matrices de riesgo, estímulos tempranos y sobre todo un saneamiento con el empresariado que siga siendo muy necesario. Claro. Dolores, de todos estos puntos que menciona Lisa, con los cuales, por cierto, coincido, el tema fiscal evidentemente es un tema que muchos han señalado desde hace años, la necesaria reforma que se ha ido postergando y postergando. Ningún presidente ha querido mandar una iniciativa para subir impuestos, ningún partido político ha querido asumir ese costo político tampoco, pero ya es hora, ¿no? Mira, siempre son propuestas impopulares los impuestos, aunque son sumamente necesarios, mucho más, obviamente, que quienes más están registrando ganancias, pues evidentemente aporten al Estado mexicano, ¿no? Claro. Y creo que esa es una prioridad. Y desafortunadamente, yo lo visualizo como especie de pros y contras. Yo veo muchos pros, pero también veo muchas contras. Veo en pros los programas sociales, el programa de pensión, o sea, sí veo que estos recortes, que ya los veíamos venir porque viene siendo el discurso del presidente, también hay que decirlo, la sociedad mexicana a medida popular, ¿sí? Quieren recortes, quieren reducciones, ¿sí? Y esto porque hemos venido de una tendencia de gasto excesivo gubernamental. Sin embargo, ello no puede ser en deterioro del Estado mexicano, mucho menos de la función pública. Entonces, sí bajarles a los de arriba, pero no necesariamente a, por ejemplo, otras áreas de la función pública media o que están abajo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí debe de haber un replanteamiento de la estrategia. Y a mí me gustaría decirlo de esta manera: todos y todas son importantes. O sea, son importantes las personas que están en condiciones vulnerables, en una situación de desigualdad, indiscutiblemente. Pero también son importantes los sectores empresariales, los pequeños empresarios y todos esos sectores que definitivamente están en riesgo ante esta crisis que es mundial, ¿no? Y que no es meramente de México, y también pues la pérdida de empleos o los bajos pagos, ¿no? O la precarización del salario también. Todas esas áreas, todos esos puntos, creo que el gobierno federal irá de resolverlos paso a paso, porque también hay sectores, como volvemos a decir, que son más vulnerables que otros, pero eso no significa que los otros no sean importantes y que no sean parte del Estado mexicano, ¿no? Claro. Lecona, ¿cómo lo ves tú? También este otro punto que mencionaba Lisa me parece interesante, el hecho de si se podrá o no, digamos, tener diálogos, si se podrá o no tener un acuerdo con empresarios y con empresarias que también han abiertamente manifestado su rechazo a las políticas de la 4T, que habían también nombrado un vocero que es muy anti López Obrador, me refiero a Javier Lozano. Si se podrá, digamos, volver a tener un puente de confianza entre un sector del empresariado y la política para poder sacar adelante al país, que, como bien decía Lisa, ese indicador de 6.6% es bastante conservador. Si bien nos va, vamos a caer en ese puntaje. Sí, The Economist calcula hasta 9%. Claro, y hay quien hasta 14%. Y hasta 14%. Credit Suisse también. La doble cifra, híjole, qué preocupante. Y sí coincido con mucho de lo que se ha dicho. Y quiero traer a la mesa el dato de este informe que presenta hoy el Coneval, que creo que nos debería de alarmar, porque todo esto que estamos mencionando y lo necesario que es reactivar la economía, pues desde luego que pasa por atender a las micro, pequeñas, medianas empresas y a todo el sector económico, y ante lo que se ve que es muy preocupante. El Coneval habla de que la pobreza extrema podrá incrementar de 16.8% a 25.3%. Sí. O sea, casi el 50% del número de personas en esa situación. 9.8 millones de nuevos pobres y nuevas pobres en este país. Lo que viene es demasiado difícil. Y yo no veo la voluntad del presidente hoy por hoy de virar un poco a lo que ha estado diciendo o lo que ha estado ofreciendo como solución para salir de la crisis. Es más, creo que este tono triunfalista en el que un día nos dice que esta es una crisis pasajera, que no va a tardar mucho, y otro día nos dice, como hoy,
que prácticamente ya superamos la pandemia, pues nos aleja de esa situación de responsabilidad en la que debe estar el presidente para escuchar tanto lo que sucede en el ámbito de la salud como lo que va a impactar en la economía. Y creo que quizás, o sea, diciendo lo anterior, con todo lo que ha rechazado, ya hasta de reunirse con empresarios en la última semana, a propuesta expresa, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial para presentarle estos 60 y tantos puntos que tienen, lo de Coneval es más interesante, porque por lo menos Coneval habla un poco más del idioma que le gusta a Andrés Manuel. Hablan hasta como una solución a corto plazo de la ampliación de programas sociales como las becas Benito Juárez, ampliarlo por 3 meses más la pasantía a los jóvenes, a los que están inscritos en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y que ya están por terminar, que se amplíen su programa de créditos, que ya hemos dicho muchas veces aquí es insuficiente para la gran cantidad de empresarios que se están viendo afectados, pequeños, micro y grandes. Sí. Y dentro de estas propuestas también propone apoyar a las MIPYMES con subsidio parcial o total de sus cuotas obrero-patronales, lo que estamos viendo en otras partes del mundo. Entonces, creo que en algún momento, esperamos que no demasiado tarde, el presidente tiene que darse cuenta que lo que está poniendo como solución, que no es más de lo mismo, de lo que había propuesto desde el inicio de su gobierno y es parte de su programa de gobierno, no va a ser suficiente para el tamaño de la crisis. Nada más revisemos los números y el alcance de los beneficiarios de programas sociales, más no da. Claro, se me fue el tiempo de este bloque. Quería una segunda ronda de intervenciones, pero evidentemente no nos está alcanzando el tiempo. Déjame hacer una pausa. Regresando, vamos a retomar otro tema. Con 4.1 millones de casos de COVID-19 acumulados, Europa volvió este fin de semana paulatinamente a la normalidad, mientras que en Asia se registra una nueva ola de casos y de contagios. ¿En México estamos listos para volver a la nueva normalidad o no? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.